Los japoneses están muy orgullosos de su cocina y con razón. La mayoría es realmente deliciosa. Sushi, ramen, tempura. Japón tiene una gastronomía increíblemente rica y variada. Pero, y este pero es importante, también tienen comidas que pueden parecer muy raras desde el punto de vista de otros países. Hoy les voy a contar las comidas más raras que encontré en estos 6 años viviendo en Japón, cuáles probé y cómo son, y cuáles no me animé a probar. Voy a empezar con las que me parecieron curiosas pero aceptables, y a terminar con las que realmente me sorprendieron. Hola, mi nombre es Nikki y si es la primera vez que llegas a este canal, te doy la bienvenida. Antes de empezar, quiero aclarar algo importante. Yo soy una persona de texturas. Si una textura me gusta, puedo comer la comida por más que el sabor no me encante. Pero si no me gusta la textura, por más buen sabor que tenga, no la puedo ni probar. Aclaro esto porque muchas de las comidas que voy a mencionar hoy no las probé precisamente por eso. Pero, quién sabe, tal vez algún día me anime. Empecemos por algo que parece simple, el yakitori o croquetas de pollo. El yakitori se considera parte de la cultura de izakaya y de festivales. Hay muchas opciones que a mí me parecen deliciosas y normales, como muslo o pechuga, pero hay muchas otras que a mí me parecen bastante raras. Cada parte del pollo tiene su nombre y fanáticos a los que les encanta. Para muchos japoneses, comer de todo es una forma de respeto hacia la comida y hacia el animal y un orgullo personal. Por ejemplo, las brochetas de piel de pollo son literalmente tiras de piel tostadas. O las de bonchiri, que es la colita o el rabito del pollo, que es muy popular entre los japoneses. Dicen que es jugoso y lleno de sabor, pero también es muy grasoso. Yo esas dos no me animé a probarlas porque realmente no me gustan mucho las cosas muy aceitosas. Las que sí me animé a probar y que realmente me encanta es el cartílago de pollo, nankotsu, ya sea a las brasas o empanado y frito como mini milanesitas de pollo. Es súper crocante y crujiente y me parece riquísimo. Aunque conozco muchos extranjeros que les pareció horrendo. Esa mezcla de crocante con el chasquido del cartílago, digamos que no es para todos. Pasemos ahora al natto, los famosos corotos de soya fermentados. Si vieron el video anterior, ya saben que a mí me encanta, pero reconozco que para muchos extranjeros es de las comidas más difíciles de Japón. Tiene una textura pegajosa y babosa que forma hilitos cuando lo mezclas y un olor muy fuerte, como de queso añejo y salsa de soya fermentada. El natto es de los alimentos más antiguos de Japón, con más de 1000 años de historia. Se originó probablemente cuando envolvieron porotos de soya cocidos en paja de arroz y la bacteria Bacillus subtilis lo fermentó. Es considerado un superalimento y es asociado con la longevidad. En zonas como Mito, que está acá en Ibaraki, se come todos los días. Es una fuente de muchísima proteína vegetal, vitamina K2 y enzimas beneficiosas. Eso sí, no recomiendo comerlo antes de una cita porque no deja el mejor aliento. Todos sabemos que Japón es el paraíso del pescado, pero hay algunos que llaman bastante la atención. Uno de esos es el anko o rape, que es ese pez de las profundidades feo que tiene como una lamparita en la frente. En invierno es muy popular, especialmente en la región de Ibaraki, donde vivo yo, donde hacen anko nabe, que es una sopa espesa con todas las partes del pescado, incluida la piel, que es súper gelatinosa. Dicen que tiene una carne muy suave, muy pocas calorías y mucho colágeno,
lo que lo hace muy popular, pero también es muy cremoso, lo que para mí personalmente no suena muy bien. Su hígado, conocido como ankimo, se considera una delicia de lujo en Japón. Muchos lo comparan con el foie gras francés, pero dicen que tiene un sabor más natural y menos grasoso. Algunos lo acompañan con ponzu, que es una salsa cítrica, y cebolla verde, y lo consideran una joya de la cocina japonesa de invierno. Otro marisco muy famoso es el uni o erizo de mar. Se considera un manjar y es muy salado e intensamente marino y tiene una textura cremosa. Para mí la textura es como, ¿viste si alguna vez mojaste pan en el té y se te cayó una miga y quedó empapada? Es básicamente eso. Lo curioso es que solo una parte del erizo se come, sus gónadas, que son las responsables del color naranja. Es muy apreciado en el sushi de lujo y una caja chiquita puede salirte 10.000 yenes en Hokkaido. El siguiente es el fugu, pez globo venenoso. Yo siempre pensé que nunca iba a probarlo, pero una vez me invitaron a comer y me compraron un poco y no pude decir que no. La verdad, tiene muy poco sabor. No entiendo por qué los japoneses tenían tantas ganas de comerlo que veían que los que comían se morían y aún así seguían intentando. Para mí no vale tanto la pena. Solo chefs certificados pueden preparar fugu y tienen que entrenar 2 o 3 años para hacerlo. En algunas prefecturas está prohibido venderlo fuera de restaurantes certificados. Aún así, cada año hay algún accidente. El veneno tetrodotoxina puede ser mortal, así que si van a probarlo, háganlo en algún lugar de confianza. Otro alimento que no se come solo en Japón, pero que son muy populares acá, son los caracoles marinos. Son un clásico del verano japonés y se suele servir con salsa de soya y sake dulce. Para muchos forman parte de las vacaciones en la costa. Los llamados baigai se sirven con unos palitos especiales para sacar la carne de la espiral. En algunas regiones incluso se usan en festivales como símbolo de longevidad por la forma de espiral infinita. Yo una vez fui a una izakaya de campo y me sirvieron gratis como entrada baigai y los miré y dije, ok, esto pasó. Pero la abuelita, dueña del lugar, cuando vio que no los tocaba, se me acercó y como estaba sentada un poco alta yo, me tocó el codo y me explicó cómo comerlos, así que no tuve más remedio. Pero para mi sorpresa, tenían una textura normal y eran bastante ricos. Aún así, me dan bastante impresión todavía, así que no creo que vuelva a comerlos, pero estaban bastante bien. Los siguientes son medusas. Sí, aguas vivas. La medusa o kurage es más común de lo que parece. Se cortan en tiritas finitas, se hierven un poco y se condimentan con aceite de sésamo, vinagre y salsa de soya. Este plato viene originalmente de China, pero es bastante común en Japón. Se valora por su textura crujiente y elástica y se cree que ayuda a mejorar la piel por su contenido de colágeno. Se usa incluso en platos fríos elegantes y es muy común en bodas o eventos formales donde se sirve menú de cocina china de lujo. A mí me gusta bastante y la verdad que muchos ni se enteran de que están comiendo medusa. Otro alimento que todavía existe en ciertas regiones rurales, aunque ya no es común, es la carne de oso. En Japón, los osos pueden ser un problema serio, especialmente en Hokkaido, donde tienen osos pardos, higuma. En los últimos años se han multiplicado los encuentros entre humanos y osos, incluso en pueblos o en zonas suburbanas, porque bajan de las montañas buscando comida, y algunos pueden ser particularmente agresivos. Como resultado, en ciertas zonas está permitida la caza por motivo de control de población y los cazadores aprovechan todo el animal, incluyendo la carne. La carne de oso se llama kumaniku y se usa en guisos o asada. Dicen que tiene un sabor fuerte y graso que depende un poco de la dieta del animal, pero muchos describen como una mezcla entre jabalí y res. Y tiene un olor muy intenso que puede ser desagradable si no estás acostumbrado. En Hokkaido incluso hay una sopa tradicional llamada kumajiru o sopa de oso, que se prepara con carne de oso, verduras y miso para sacarle un poco el olor.
Y en ciertas zonas rurales también se prepara curry de oso, que antiguamente se consideraba una fuente importante de grasa para sobrevivir el invierno. Yo si bien entiendo todo ese contexto cultural, realmente no tengo ningún interés en probarlo. Otra carne que puede sorprender o incluso impresionar es la de caballo. El wasabi es básicamente sashimi de caballo, carne cruda cortada en láminas finitas. Es una especialidad de Kumamoto y Nagano. Dicen que es más magra que la carne de vaca y rica en hierro, por la que incluso se promocionan como carne saludable. Se suele comer con jengibre rallado y salsa de soya. Yo lo probé un par de veces y me impresionaba porque parece básicamente carne de res cruda, pero si soy sincera es riquísimo, tiene un sabor suave y casi dulce. Esto no es algo que se coma en todos lados, pero en la prefectura de Nagano todavía hay gente que come insectos. Saltamontes, larvas de abeja o avispones, o sasamushi, que son larvas de insectos de río. Los saltean con salsa de soya y azúcar como caramelizados. Y aunque muchos lo ven como tradición, estos platos surgieron por necesidad. Nagano es una región montañosa donde antes no había tanto acceso a pescado, por lo que los insectos eran una fuente importante de proteína. Claro que hoy en día, si ves que venden en otras zonas insectos secos en máquinas expendedoras o en Don Quijote, los venden más bien como curiosidad o objetos de broma. Pero en Nagano, hoy en día todavía hay gente que come insectos. Yo todavía nunca fui a Nagano, pero si llego a ir, paso, gracias. Las pasitas son mi límite. Bueno, antes de pasar a las comidas más extremas, les hago una propuesta. Si este video llega a llegar a 5000 likes, me comprometo a probar en cámara una de las comidas de este video que ustedes elijan en los comentarios. Pongo un número bien alto porque tiene que ser un desafío difícil, pero llegamos a lograrlo y prometo filmarlo, aunque sinceramente espero que no lleguemos. El jiraco es una sustancia blanca que parece como un cerebro, pero en realidad son los sacos de esperma de ciertos peces como el bacalao. Jiraco significa literalmente hijos blancos. Se suele servir en sopas calientes, en tempura o crudo y se considera un manjar de invierno y es carísimo. Dicen que tiene una textura cremosa y un sabor delicado, cosa que a mí no me atrae demasiado y sabiendo lo que es, no pienso comprobarlo. Otra cosa que no probaría son los ojos de atún. Sí, literalmente comen ojos. Esto no es algo que se coma todos los días, pero se puede encontrar en algunos supermercados o en izakayas tradicionales, sobre todo cerca de puertos pesqueros. Los venden en pares y son enormes. Un solo ojo puede ser casi del tamaño de una pelota de golf. Y verlos en bandeja en el supermercado es una experiencia. Generalmente se cocinan hervidos o asados con salsa de soya, sake y mirin. Y dicen que tiene un sabor parecido al del pescado blanco, pero con una textura gelatinosa. Lo más curioso es que muchos japoneses no lo ven como algo raro, sino que lo ven como un modo de no desperdiciar nada del animal, algo muy valorado en la cultura culinaria japonesa. También dicen que son muy ricos en colágeno y en omega 3, por lo que muchas personas los comen pensando en los beneficios para la piel y la salud. Pero aún así la idea de que te mire la comida me resulta inquietante, por lo que personalmente no me animo a probarlos. El siguiente es uno que realmente me resulta difícil imaginar comer: el cerebro de ciervo. Hoy en día es algo muy poco común y principalmente lo comen cazadores o personas que viven en zonas rurales donde la caza de ciervos todavía forma parte de la vida local. En Japón, los ciervos no son animales protegidos como en otros países. De hecho, hay regiones donde son considerados una plaga porque destruyen cultivos y bosques jóvenes al comerse la corteza de los árboles. Por eso el gobierno permite la caza controlada,
para mantener el equilibrio ecológico. Y esas comunidades, una vez más, aprovechan todo el animal. La carne, la piel, los huesos e incluso los órganos como el cerebro. Algunos afirman que tiene un sabor casi dulce y una textura cremosa parecida al tofu, cosa que no ayuda a que yo lo quiera probar. El solo hecho de saber lo que es ya me cierra el apetito. Puede ser una cuestión cultural, pero la idea de comer cerebro no es algo que yo pueda disfrutar. Y ahora sí, vamos al plato más extremo de todos. Pero antes, quiero hacer una advertencia, porque vamos a tocar un poco temas de crueldad animal, así que si preferís no escuchar eso, puedes saltearte al minuto que dejo en pantalla. Bueno, el shirao o pez blanco son unos peces diminutos y transparentes que suelen comerse vivos. Esta práctica existe desde hace siglos, principalmente en zonas costeras como Ibaraki o Fukuoka, donde es considerada una experiencia gastronómica refinada y tradicional de primavera. Lo sirven en unos vasos chiquitos con un poco de salsa de soya o vinagre y la persona básicamente los traga vivos sin masticar. La idea detrás de esto es disfrutar la sensación de movimiento, algo que se consideraba símbolo de frescura y vitalidad. Yo personalmente me resulta imposible entender el encanto. He conocido a japoneses, principalmente hombres mayores, que disfrutan mucho de comer shirao, pero muchos otros lo encuentran cruel y básicamente innecesario. Y es algo que está cada vez más mal visto entre el público joven. Yo personalmente pertenezco al segundo grupo. Por más curiosa que sea la experiencia, no me parece que valga la pena hacer sufrir a un animal por eso. Y bueno, esas fueron algunas de las comidas más raras, curiosas o extremas que se pueden encontrar en Japón. Más allá de lo extraño, algo que me gusta de la gastronomía japonesa es que todo tiene su contexto cultural. Salvo ese último, nada es raro por ser raro. Todo tiene su historia de supervivencia, respeto por los alimentos o tradiciones que todavía se mantienen vivas. Así que díganme ustedes en los comentarios, ¿cuál de todas estas se animarían a probar? ¿O cuáles les parecen absolutamente imposibles? Como dije antes, si este video llega a 5000 likes, me comprometo a probar una de las que todavía no me animé. Déjame en los comentarios cuál te gustaría verme probar. No prometo disfrutarla, pero sí prometo hacerlo en cámara. Si te gusta el video, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de los próximos. Tengo planeados varios videos sobre curiosidades de la vida en Japón que no vas a querer perderte. Gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos en el próximo. Chao, chao.